ejemplo más, es este que está aquí. Mm, que 57. Mm, Bueno, este es el problemita. Dice, la pista para un evento de carreras fue diseñada de manera que los conductores salten por una pendiente de 30 grados, desde una altura de 1 metro. Entonces, la pendiente o la pista, esa parte donde empiezan a saltar, mide 1 metro de altura. Durante una carrera se observó que un conductor permaneció en el aire por 1.5 segundos. Entonces, eso permaneció en el aire. Determine primeramente la rapidez con la que viaja hacia afuera de la pendiente. O sea, sé que, ¿qué es eso? ¿Qué me están pidiendo ahí? La rapidez Con, con la que viajas que afuera. baja hacia afuera de la pendiente. La La pendiente es que velocidad todo, inicial, ¿no? Ujú. ajá, la Velocidad velocidad inicial. inicial para que inicie el tiro parabólico. Luego la distancia horizontal en el instante que tocó el suelo. X máxima o... Es el X, ajá, el alcance máximo horizontal. Ujú, Y la altura máxima es la Y máxima. ujú. Bueno, entonces, pues es algo similar al problema anterior, pero ¿qué diferencia hay aquí? En el anterior no me daba tiempo, aquí sí me da un tiempo. En el anterior me daba la velocidad inicial, la magnitud del vector de velocidad inicial me lo daba, aquí es un incógnita, ¿sí? Entonces, digamos que ahí está cambiando un dato por otro. No me da velocidad inicial, pero ahora sí me da tiempo. Me está dando también la altura, que eso es lo mismo que nos dio también el problema anterior. Y entonces, ¿cómo lo empezamos a resolver? Haciendo nuestro Pues esquemita. hacemos un esquemita que creo que ayuda mucho. El esquema. Ah, lo puedes hacer, Ávila, digo, Diego, Arturo. Sí. Es que a ti te sale más fácil, yo con el mouse es muy complicado. am, Te dejo compartir tu pantalla. Bueno, pero ya copiaron el problema. Y si no, No, no sé todavía si no, ya se justamente. terminó de cargar el archivo. ¿Alguien puede ver Sí, si ya ya se se... subió. Ah, ya Ok. se subió, entonces ya lo pueden. Era la diapositiva, creo 57 que creo. No, no es cierto. 57. No sé, 57 o 71. Ay, Dios. Aquí dice 57. Un segundo, estoy abriendo los programas. Entonces, deja de compartir. Ok, Listo. va. Un segundito. Deja acabe de cargar el programita. Ok. Entonces... am, pues, técnicamente si quiere que copie el esquema que nos estaban dando ahí. No, que lo hagas. Bueno, Bueno, pues lo puedes, hacer la rampa. Es una rampa, ¿no? sí, o sea, más como... Es como una rampita así, yo me imagino. Sí, tiene 30 grados de inclinación. Entonces... Voy a considerar que pues aquí está la moto. Y digamos que va Ok. para acá entonces. Ese es el vector de velocidad inicial, Ujú, esto sería velocidad que es una inicial. incógnita, no lo conocemos. Ujú. Lo que sí conocemos de ese vector es el ángulo, la inclinación. Pero esa inclinación es mi duda.
esa inclinación es de aquí para acá, ¿no? Sí, es la inclinación de la rampa y que finalmente es la velocidad, la dirección de la velocidad inicial, que tiene Ujú. 30 grados, exactamente. Déjame, voy a hacer aquí un sistema de referencia. Sabiendo que pues son las X, estas son las Y. Viene para acá, ¿qué otro dato nos dan? Nos dice De que ahí esto es un metro. dibuja la trayectoria, por favor. Ajá. Bueno, ahí ya estableció su compañero el origen del sistema cartesiano y lo puso donde inicia el movimiento. Está bien. ¿Qué datos me dan? Esa coordenada de 1 metro, que finalmente, ¿qué sería? ¿Coordenada inicial o final? No, final, porque... Inicial sería cero, ¿no? Ajá. Ajá, las podemos ir poniendo o eso ya lo empezamos a poner como datos si quieren. Ahora entonces, voy a poner acá si quiere datos. Los parámetros Sabemos que de los iniciales, su R producto... inicial, bueno, ok, está bien, así, Sí, o... como quieran, como se les haga más sencillo. Ya sea poner X0, Y0 Vamos con o X. como vector, como quieran. ¿Cómo lo estábamos poniendo anteriormente? R, sí es cierto. Como vector. Si lo ponemos como vector, Sería R subíndice 0. y técnicamente está en cero en I más cero en J. Ajá, está en el origen, Ujú, aquí. parte del origen, esa persona que va en la moto, exacto. Su Las velocidad. velocidades Pues no la conocemos, es lo que queremos calcular. pero lo podemos poner, si quieres, pon como BXI más BYJ, pero de la velocidad inicial sí conocemos el ángulo, ¿no? Sí, Entonces, si quieres ahí ponle así, BXI más aquí. BYJ, dentro del paréntesis, exacto. Sí está. Y ahí ponle igual, ¿cuánto vale BX en términos de la magnitud de velocidad y el ángulo? Bx en términos. Pues si estos son 30 grados que tenemos aquí, ¿Cuánto vale la componente de BX en términos de la magnitud del vector y del ángulo? sería tenemos el La valor de x. velocidad por el coseno de 30, ¿no? Ajá. Ajá, entonces sería la velocidad. Entonces vamos a poner B subíndice 0 por el coseno de 30. Ahí después del igual, entre paréntesis. Y el otro es por el seno. Exacto. Entonces así los expresamos, porque eso sí es importante, ese ángulo. Así expresa, por favor, el angulito. Digo, el ángulo, el vector de arriba. Ok, igual el de arriba. Ándale, así. El de R, la posición No, inicial no, no, como... no, perdón, perdón, no, Ajá, no. Es que no había visto esa última parte que pusiste de B inicial. sí, aquí está. Así está bien. Entonces, B0 ahí, ese B0 que está entre paréntesis es la magnitud del vector. ¿Sí? Que acá en el esquema lo puedes poner mejor en la puntita del vector ¿Cómo no? y así con su gorrito, su flechita arriba para que sepamos que es vector. Ujú. Exacto, muy bien. Entonces, ahora que conocemos de RB, falta A. La A, pues ya es cuando está en el aire. ¿Cuánto vale A? Menos 9.80. Como vector, si quieres como vector. Ah, pues va a valer Cero 0 ni. en I Es menos 0 en I, eso es súper 9.81 en importante. J. J. Ok, ya, así como ya estableció el sentido, es negativa la aceleración, porque va hacia abajo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan? No, ninguna. Son las condiciones iniciales. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? La velocidad inicial, ¿no? Vamos con las condiciones finales, que en este caso pudiera tener cuando toca el suelo. Que sería aquí, ¿no?
exactamente ese punto que está ahí. Ahí, eso sería primero para R. R sería igual a cuánto valdría en X. Su... No lo sabemos, La ¿no? Ujú, incógnita. Es una incógnita exactamente. ujú. Entonces es una de las insistos. Y en Y, ¿sabemos Y? Sí, Menos uno. menos uno. Ponle como X mejor Arturo, Ok. para no manejar tantas literales. Ándale. Sí tenemos la coordenada, es -1, sí, exactamente. Menos sí, porque está por debajo del nivel. Menos J, sí, menos J. Ujú. Luego, en este punto, la velocidad no nos la dan, ¿verdad? No, Entonces ponle BXY más BYJ, que son incógnitas, que no me las piden, ¿verdad? En no, el problema. no nos piden la Eh, velocidad inicial, la distancia sí. horizontal y la altura. Y A, pues sigue siendo el mismo vector, 0 en Y menos 9,81J. Ok, bueno, eso es cuando está en el punto de abajo. Y cuando está en el alcance máximo En el alcance máximo, aquí, de la altura máxima, en este caso en Y, exacto, ahí en amarillo, muy bien. su posición, déjamelo como. R, eh, R, lo voy a decir R1, ahorita los cambio de lugar. Pues aquí nosotros no sabemos, no, no sabemos ahí cuánto vale. también lo pongo como XY más Y en J. Más Y, ahí podemos de una vez agregarle lo del 1 metro, ¿no? Y más 1, exactamente. Porque ¿Por es qué el... más 1? Porque es esta parte que me está dando de la altura Ah, sí es cierto. de la rampa. Y como yo estoy poniendo el sistema de referencia en donde parte, así solito por las fórmulas que aplicamos, no estamos considerando este 1 metro. Entonces, Y más 1 me representa el alcance máximo vertical desde el suelo. Ujú. Exacto. Luego R, que sigue B. Mm, B1, aquí sí tenemos datos, uno de ellos, aquí en bueno, este... y hasta parte del otro. Ajá, Se supone que aquí en este punto la velocidad en Y va a ser cero, pero ajá, su velocidad va a ser igual a la velocidad inicial en X. exacto. O sea, sería BX, ¿no? BX, Más cero en J. ujú, ok. Tanto en B1 como en la verde también podemos sustituir cuánto vale BX, que vale B0 coseno de 30, ¿no? Sí. Y Exacto. Y en también este... en la verde. Inicial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué BX es B0 coseno de 30? Sí. Recuerden que no tiene aceleración en el eje de las X y por tanto la velocidad es constante. Y siempre vas a depender de la componente de la velocidad inicial en X. Por eso es ahí B0 coseno de 30. Ok, y A, pues bueno, haz lo mismo, ¿no? En 0 y menos 9,81 J. Ok, bueno, con esos datos, pues la idea, bueno, y el tiempo, ¿no? Ahí nos faltó poner tiempo. Acá, Tiempo t igual a 0, tiempo, no sé cómo lo vas a poner, tiempo 1 en amarillo, tiempo uno. que no lo conocemos, y el verde, si lo pones como, no sé, te vas a poner subíndice o así, Mm, nada más ponle t igual a uno punto igual cinco, ¿no? exacto, ese sí lo conozco. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿De dónde tenemos más datos? Tenemos... pues quizás del Eh, inicio de...
de la posición de todo A- lo inicial. Acuérdense que las condiciones iniciales me sirven, ¿no? Ujú. Es parte de los datos que voy a tomar, sobre todo si tengo que integrar. Eso es cuando no lo voy a necesitar. Pero las finales son importantes. Tengo que tener al menos dos de los cuatro parámetros, ya sea en X o en Y, que tenga dos de cuatro. Si tengo dos de cuatro, puedo obtener el otro parámetro, cualquiera de los otros dos. En el caso, por ejemplo, de ahí, del verde, pues conozco la coordenada de Y final, ¿no? Conozco el tiempo, conozco la aceleración, Así es cierto. y entonces puedo conocer cuánto vale BY, que es el único que faltaría, ¿no? Sí, el de O aquí, sea, nos estamos yendo al verde, miren. pues acá. Voy a rayar tantito y te lo borro, ¿sí? No, usted Uy, no. dese. Negro. Todos estos datos que están aquí, miren, acuérdense que el análisis de un movimiento curvilíneo es por ejes. Este es el análisis vertical. En el análisis vertical conozco cuánto vale la coordenada en Y, conozco el tiempo, conozco la aceleración. Entonces, en teoría, puedo conocer cuánto vale la velocidad. Siempre lo ¿Cómo lo tenemos obtenemos? que dividir así en secciones en este tipo de problemas de de movimiento parabólico, dividirlo en Y y luego en X, ¿verdad? El análisis, sí. Ok. Primero voy de eje X o eje Y, depende de qué datos tenga, y ya de ahí me auxilio para pasar al otro, a lo que me vaya pidiendo, ¿no? En este caso necesito la velocidad inicial. Entonces, necesito la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Sí, con estos datos puedo conocer la velocidad inicial en Y, miren. Yo sé que la Si ya aceleración. conozco la componente de la velocidad en Y, ya también puedo conocer la magnitud de la velocidad en Y, porque sé la dirección. Sí, más o menos así. Ah, ah, conozco la aceleración, la velocidad, sí, nada más que ahí ponle subíndice Y. ah, y también el A, exacto. Entonces, sí, tenemos que A de Y es igual a J, despejándola, luego Va a ser. podemos integrarla. Bueno, ya sustituyes, ajá. Condiciones iniciales para un tiempo igual a cero. ¿Cuánto vale la componente de la velocidad inicial en Y? No la conozco, pero lo dejo en términos de B0 de 30, ¿no? Ujú. Es velocidad inicial por el seno de 30, Cero de sí. 30. Nada más que ahí a la izquierda es B0Y. Ahí sí es cierto. Exacto. Sí, ahí, exacto. Ok. Entonces, esa sería la velocidad inicial. Para cualquier tiempo t voy a obtener la velocidad en Y. Y de aquí, Pero ahí tenemos dos incógnitas, ¿verdad? eta y eta. Esas dos. Ok, bueno, vamos a sacar la ecuación De B de Y, de no de BY y velocidad inicial. B0Y. Ajá. Entonces, Y el otro dato que tengo es posición. Entonces de ahí quedaría, pues déjalo en términos de BY. BY sería igual a sí, B0 seno de 30 menos 9,81 por T. Ahora nos vamos a posición, que es la velocidad en Y, es primera derivada de la posición en Y respecto del tiempo. estamos hablando todavía de Y, ¿verdad? Ya estamos ya hablando del eje en Y. Ujú.
con respecto del tiempo. Pues ya sustituyéndolo, esto me va a quedar como la integral B0Y por el seno de 30 menos menos 9.8 9.81 por T. por el diferencial de t. Y eso es igual a La integral de la dy diferencia. de Y. Ujú. Entonces, pues ahí ya nada más vamos a tener una incógnita. Entonces, para un tiempo igual a 0, que es la integral de la izquierda, ¿cuánto vale la coordenada de posición inicial en Y? Pone Y porque así R es como vector. Le voy a poner Y, RY o nada más Y. no, Y. Y0, Y inicial, Pues es 0, igual ¿no? a de 0, sí. Pero es diferente a poner R0, porque R0 es X0 más Y0. Y0. Ujú. Exacto. Luego, pues ya tenemos para cualquier coordenada de Y, que si la conozco la final, Ujú. voy a poner el tiempo, o al revés, que también conozco el tiempo. Lo pueden ahí darle valores de una vez o encontrar la ecuación representativa, como quieran. Encontramos la ecuación. ¿Qué sería? P, O, Y. B0Y es una constante, esa no varía respecto del tiempo, queda fuera de la integral. ¿Sí? No se Entonces podría, sería ¿no? Porque es una resta. Sería aquí t. Quedaría con respecto a t. sí, pero pones, sustituyes la integral dentro de la resta. Sí. Ajá, exactamente. Y pues esto simplemente va a ser... Y esto va a ser 4.900... Creo que es 5. Creo que sí es 5. Sí. Por t cuadrada. Y esto es igual a y. Ajá. Y ya tenemos valor de Y, ¿no? Si Y vale 1, menos 1, perdón, y el tiempo que tarda en llegar a menos 1, con eso podemos obtener la componente de la velocidad en Y, ¿no? Pero ahí no es B0Y, ¿no? Es B0, ¿no? Nada más. Por ahí hay un errorcito. Pues no es la... Pues es esta ecuación, la de velocidad, porque pues ya la teníamos. Y es la velocidad Ah, inicial en y. ok. Pero no es B0 nada más. A ver, vete más atrás, por ahí tenemos un error. B0 sí es cierto, aquí está. Sí, nada más es B0. Ajá. Déjame, déjame ver si puedo borrarlo. Sí, aquí déjame, voy borrando esto. Exacto. Sí, sí es cierto, porque el valor de la componente es este de acá. Ujú. Sí, 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 usted tiene toda la razón. También en la también de ahí. Entonces, Y ahí. sustituyendo, Exacto. t igual a 1.5 Y Y es igual a 1. Menos 1, menos 1 perdón. De ahí cuánto vale la velocidad inicial. por el seno de 30 Quedaría por ujú, 1.5 menos 4.905 por 1.5 al cuadrado es igual a menos 1. ¿Cuánto vale esto? De menos 4.905 por 1.5 al cuadrado. Menos 11.03. Eso más Sí, 1. también. Si lo pasamos ¿Eh? del otro lado es 11 positivo, entonces el 11 positivo menos el 1 va a ser 10. Me da 0.36, vamos a dejarlo en 0.3. Y entonces esto entre 1.5 va a ser igual B0. Ok. 6.68. ¿Ya el resultado?
Ah, no, todavía falta Isabel. Ajá. $13.37. Sí. Sí estamos en metros Metros sobre por segundo, ¿verdad? segundo. Sí. Sí. Entonces, ese ya es la magnitud de la velocidad inicial. Ese es el inciso A. ¿Alguna duda? Siempre que... Es común que nos Es que salgan este tipo de problemas, que nos salgan ecuaciones con las que tenemos que trabajar después. no, o sea, se puede resolver con las ecuaciones que ya las tenemos porque Sí. pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en y en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, sin hacer integrales, pues ya podemos usar esas tres fórmulas que tenemos. La de velocidad, la de posición y la de velocidad que no maneja tiempo. Esto es para talachearle. Sí, pues ahí no pasa nada. Sí, no, no Esa está es una perfecto. forma de resolverlo. También, como lo resolvimos en la clase pasada, no nos metimos con integrales. No. Ya tenemos ahí las fórmulas con eso. Como se les sea más fácil. Luego el inciso B, ¿cuál era el inciso B por ahí? Era el alcance máximo horizontal, ¿no? La X. Ujú. Entonces, sin meternos en integrales, ¿qué ecuaciones representan el movimiento en el eje de las X? Para un En el MRUA. horizontal, En el horizontal es un mm, MRUA. no, Es un es MRU, perdóname. MRU. La aceleración en X vale cero. MRU, ajá. Es una La velocidad es constante Sí, es cierto. Y y es igual a la velocidad inicial por el coseno de 30. en este caso. En este caso, o por Ujú. el coseno del ángulo de disparo. Entonces ya de ahí podemos saber cuánto vale ya la velocidad en X. Ahí nada más pone por favor subíndice X, son importantes esos ¿En qué parte? en los dos, tanto en A como en B, A de X, porque si no ahí está representando como si fuera ya el vector. B de X y de Exacto, X. Ah, es cierto, porque estamos exacto. tratando. No, Ujú. ahí ya no es B0 de X, no, nada más ahí es B0. B0. Ok. Sí, es cierto. Ese error. Lo tengo. Sí, La maña. porque o le pones igual a B0X, que eso a su vez es igual a B0 coseno de 30. Sí, no, así le dejamos. Y la otra es la de X, ¿cómo varía la posición? X en X. No, nada más X, ya nada más es X, igual a X inicial Conmigo. por la Más. velocidad en X por T. No sería. Esas son las ecuaciones representativas. Ajá. Si es velocidad en X o es velocidad inicial. O es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque como tienen la aceleración es cero, la velocidad es constante. Lo voy a poner así para que sea bonis bonis. Sí, y entonces pone arriba, sí, ponle arriba, por favor, ¿Dónde? B0, B0X arriba. Ujú. No, y ahí sí es B0X, Arturo. Ok. Velocidad inicial En X es una constante. es igual, pero entonces ponle a la izquierda ahora otro igual y ponle BX. Ah, ok, va. Exacto, así. La componente, en este caso para el movimiento, ¿qué quiere decir esto? Que es constante, miren. ¿De qué va a depender la velocidad de la componente en cualquier instante de tiempo en X de la componente de la velocidad en X? Porque es constante. Y esto a su vez es igual a la magnitud de la velocidad inicial, del vector de velocidad inicial por el coseno del ángulo. Exacto. Ahora, en la última fórmula, ahí sí te falta B0X. Porque si así nada más lo expresas como B0, ahí lo que están expresando aquí es la magnitud del vector de velocidad por T. Pero no, es la componente de la velocidad inicial en X por el tiempo.
Y entonces acá arriba sería el mismo Así, caso, ¿no? exactamente. No, Ah, no, porque este es el coseno, de aquí se obtiene sí, directamente. porque ahí ya estás expresando cuánto vale Sí, B0X. sí es cierto. Ujú. Son cosas casi iguales. Son iguales, pero en términos diferentes. ¿Sí? Ajá. Y si quieres arriba, para que no haya problema ahí de que lo entiendan, dibuja el triángulo de vectores. El de velocidad inicial, el de la componente de la velocidad inicial en X y el de la componente de velocidad en Y, para que quede claro esa parte. Va, va, va. Entonces tenemos nuestro sistema de referencia. Lo voy a poner aquí. Mejor al revés. Ah, bueno, ya estás haciendo los ejes. Nada más el triangulito, Sí, bla, bla. con la inclinación de que tenemos ahí en. Ándale, ese, ¿cómo se llama? Ese, la hipotenusa. Es el vector Es de velocidad B0, inicial. exacto. La componente en X, ¿cómo se llama? B0 en X. B0X, exactamente. Y la de Y, pues es B0Y, ¿no? Ahí está. Y entonces nada más faltaría el ángulo, Que es este de θ, aquí. 30, como quieran ponerle. Ahí está. Entonces ahora sí, ahí podemos ver B0X es igual a B0 coseno de 30. ¿Sí? Ujú, Ahora, como no tiene aceleración en X, la velocidad en X va a ser constante en cualquier punto de la trayectoria. ujú. Por eso es lo que dice abajo en amarillo. Bx en cualquier instante de tiempo es igual a la velocidad inicial en X. Ahora sí, con esto ya podemos ahí obtener X. Conocemos la velocidad inicial en X. Podríamos La conocerla. podemos obtener. Ajá. ¿Podemos conocerla? Sí. Y el tiempo también lo conocemos, que si ya es dato. Entonces con eso ya podemos conocer el alcance. Entonces voy a hacer aquí una flechita. Para la velocidad inicial en Para, X. No, pues para obtenerla. La obtenemos todo de golpe. no, si quieres por pasos para que no haya problemas. Para la velocidad inicial en X. Pues la velocidad inicial nos había dado 13.37. La magnitud. Sí, yo sé que la velocidad inicial en X va a ser la velocidad inicial por el coseno de 30. Es decir, Exacto, 13.37 por el coseno de 30. Seno de 30, exacto. coseno de 60. Esto es 13.37 por la raíz de 3 sobre Es 2. 13. Ajá. 11.57. 11.57. Va. 11.57 metros sobre segundo la velocidad inicial en X. Entonces ya tenemos completamente el vector de velocidad, pero ya nada más lo que necesito es el alcance horizontal. Entonces ya de ahí X va a ser igual a X0. ¿Cuánto vale la X0? Que son las condiciones iniciales. 0. 0 más la velocidad inicial en X, que es lo que acaban de obtener, 11.57, por el tiempo que tarda en llegar a cuando golpea el piso, 1.5, ¿no? Exacto. Entonces el alcance máximo sería 11.57 por 1.5, Ujú. como 16, 17, 17.36. 18. Ok, entonces X es igual a. Entonces ese motociclista viajó una distancia de 17.36 con un ángulo de disparo de 30 grados y a una velocidad inicial de 13.37 metros por segundo. Es un caso particular, sí, todo esto. Ese Ujú. sería el inciso B, exacto. Y el inciso C es el alcance vertical, ¿no? La altura máxima, Sí. donde en la altura máxima siempre hay una característica, que es lo que está en amarillo, la velocidad en X, perdón, en Y, vale cero. Ujú. Eso es un dato, es la condición.
Entonces ya sé cuánto vale la velocidad inicial final. Entonces necesito una ecuación que relacione Lo voy a hacer acá. velocidad final, posición, que es lo que quiero obtener, y aceleración. Y no maneje tiempo, porque tiempo no me da el tiempo cuando está hasta arriba. Esos 1.5 es cuando ya golpea el piso de abajo. Que me relacione velocidad, aceleración. Y me están pidiendo la posición, ¿verdad? Velocidad, aceleración y posición. Que Pues, no maneje tiempo. ¿una ecuación o una, de Sí, la, ya una de las fórmulas que ya obtuvimos, ya eh, para no meternos en integrales. es la de... Le voy a poner primero sin los subíndices para tenerla y después la adaptamos. Velocidad cuadrada, que es la velocidad final, es la velocidad inicial cuadrada más dos veces la aceleración Más 2 veces por el por el cambio desplazamiento. en y, que sería y menos la y inicial. Ahora, sería la Entonces vamos a poner el velocidad subíndice. en Ajá. y va a ser igual a la La velocidad velocidad inicial final en Y. al cuadrado más dos veces la La aceleración aceleración en Y. por y menos y inicial. Exacto. Así. Ya está particularizado. Ujú, De ahí, ¿qué datos conocemos? La velocidad final en Y, ya la conocemos. Esa es la condición. ujú. La velocidad inicial en Y ya también la conocemos. Eso fue parte del inciso A, que es V0 por el seno de 30. Luego, la aceleración en Y, pues también la conocemos, es la gravedad. Y la posición inicial y final también, no es cierto, la posición final, esa es mi parte de mi incógnita. Y la inicial, esa sí la conocemos. Entonces, para ya obtener el alcance máximo, ¿cuál va a ser la condición? El alcance máximo, pues tendríamos que sustituir y despejar esta y, ¿no? Pero ¿cuál es la condición para poner la Y máxima? ¿Qué Que sé? ¿Qué dato sé que me va a dar que es la máxima altura? yo sé que la velocidad en y va a ser igual a cero, Exacto. Entonces, ahora sí, ya podemos ir sustituyendo. por lo tanto, la velocidad final en y sabemos que es cero, Ujú. al cuadrado puede ser cero. La velocidad inicial en y la teníamos de este lado y no es cierto, sí está, Creo que no se ha calculado, no, pero no es se ha trece calculado. punto treinta y siete por el seno de 30. 13.37 por un medio. Ujú. 6.8. 6.68. 6.68, ¿verdad? Ajá. 6.68 y esto debe estar al cuadrado, ¿no? Sí, Más dos veces la aceleración en y, que sería menos 19.62, creo. O menos 19 puntos, sí. sí, 6,2 ¿Qué sería por esto de Y, acá? pero ya ahí es Y máxima, Menos y inicial. menos que es 0. Ujú. Pues entonces, ¿cuánto es 6.68 al cuadrado? Nada más que ahí Y, bueno, ok, sí. A esto hay que tener en Le vamos a cuenta. tener que agregar el 1. Ajá. O lo puedo poner como y máxima más uno si quiere. Aquí le voy a poner la nota. Falta sumar el 1 metro de altura de la pendiente. Ok, pues aquí está señalado para que no se nos olvide. Entonces 6.68 al cuadrado. Es 44.62. De este lado nos queda menos 44.62 igual A a... menos, Pues podemos poner y máxima y pasar también esto del otro lado de una vez, ¿no? sí, 44.62 sobre 19.62, ya si no contamos los signos, de todas maneras va a dar positivo. 2.27. 2.27 metros. Más uno, que nos faltaba aquí arribita, que no se nos olvide. sí, Los 3.27.
exactamente. Ya nada más ahí en el esquema que hicimos inicial, ahí en Y nada más agrégale Y máxima, la Y solita, para identificarla. Siempre que Exacto. tratemos con y máxima se va a tratar de una y que representa una trayectoria que tiene, digamos, la misma altura, que no tiene un cambio, que se mantiene en una línea horizontal, por así decirlo, que se inicia en cero, acaba en esos mismos cero y no se va al -1, ¿verdad? Ujú, Ya todo ese desplazamiento extra o lo consideramos en la fórmula o lo sumamos al final. exacto. Ok. Sí. Bueno, y eso es porque pusimos ahí el sistema de referencia donde parte. Ujú. Si lo hubiéramos puesto abajo, ahí mismo, pero abajo, más abajo, bueno, ahí al nivel del piso, ya ahí ya se consideraría. Ujú. Pero como lo pusimos ahí arriba, con estas fórmulas nada más se obtiene esta Y máxima de aquí. No podemos obtener, no hay cómo considerar la parte de abajo. Por eso hay que agregarle eso 1 metro. Entonces déjeme. Va. ¿Alguna duda? No, No, ninguna duda. No, profe. Tan entretenidos, ¿no? Sí, sí, bastante. como para llorar. Exacto, eso mismo digo yo. Bueno, son las 10 casi en punto. Vamos a dejar 10 minutos de intermedio para pasar a lo que sigue. ¿Sale? Bambi. Bueno, a las 10:10 nos vemos. Claro. Déjeme acomodo esto acá. But not to get Yusuf Kafit. But I haven't been much myself. No, qué arte. Qué bonito. Qué hermosura. Pues que T o la eje tangencial siempre es tangente a la trayectoria, mientras que el vector U representa, bueno, siendo el vector UT el que representa pues esa misma dirección. Y el eje normal siempre va a ser perpendicular a dicha tangencial. Ajá, ok. Entonces, algo muy importante, el eje tangencial siempre va a ser tangente a la trayectoria. Esos ejes, a diferencia del sistema cartesiano, en donde son ejes fijos, estos ejes van a ir siguiendo a la partícula. Como tal, un vector de posición no vamos a poder establecer con estos ejes. Necesitaríamos un sistema cartesiano para definir perfectamente la posición del objeto. Más sin embargo, aquí lo que nos interesa es el análisis de, sobre todo las aceleraciones en estas componentes, la aceleración tangencial, la aceleración normal, el cual tiene significados importantes que necesitamos conocer y aprender, ¿no? Aprendernos esta parte. Aquí, por ejemplo, en el caso de la velocidad, también pues va a ser tangente a la trayectoria. Ese dato pues es muy importante que también entiendan y se aprendan. Siempre la velocidad tangencial va a ser colineal al eje tangencial, ¿sí? Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que como nada más, o más bien como el vector va a coincidir con uno de los ejes, la componente de ese vector en el otro eje siempre va a ser cero. O Ujú. sea, nunca vamos a tener componente de la velocidad en el eje normal. Bueno, otra característica de estos ejes es que el eje normal siempre se dirige a algo que se llama centro de radio de curvatura. El centro de radio de curvatura es como el punto medio donde está girando, el punto de referencia donde gira un cuerpo. En el caso de un movimiento circular, ese punto siempre es el mismo. Siempre el radio de curvatura va a ser igual, es Ujú. constante. En un movimiento curvilíneo, como lo vemos ahí en la trayectoria azul,
este radio de curvatura o este punto, este que está aquí, va a ir variando en tamaño y también en la dirección o en el punto donde se va a establecer. Entre menos cerrada sea la curva, la distancia de este punto a donde se encuentra el objeto que está girando va a ser más grande que si la curva es más cerrada. El radio de curvatura se va a tener un radio mucho más pequeñito. ¿Sí? Cuando supongamos que aquí se encuentra la partícula ahora. Este sería su radio de curvatura y este es el centro de radio de curvatura. Entonces el eje tangencial siempre se dirige en dirección de este punto, que es el centro de radio de curvatura. Muy bien, ¿qué otra cosa? Ok, en este caso vamos a usar la S. S va a ser el desplazamiento que va a ir teniendo mi partícula. S, así como me la van a estar dando en este tipo de problemas, va a estar en función de t. Y como S va a estar en función de t y es un cambio de posición respecto del tiempo, con esta S, S de t, voy a poder obtener la magnitud del vector de velocidad. Bueno, ¿alguna duda con esto? No. No. Ok, bueno, vamos a pasar al punto que sigue. Ok, bueno, esa fórmula que viene por ahí la ven, creo que en geometría analítica, por algún día Cálculo me vectorial. comentaron, Ujú, en cálculo vectorial. sí. No es más que una forma para obtener el radio de curvatura cuando conocemos la trayectoria. Cuando conocemos la trayectoria y de x, con esta formulita podemos obtener el radio de curvatura siempre y cuando conozcamos la coordenada de posición en x. ¿Sí? Esta fórmula la vamos a estar usando en algunos problemas que me den trayectoria y que no me den el dato de radio de curvatura. El radio de curvatura va a ser importante porque la aceleración, una de las componentes de la aceleración, en este caso la normal, depende de ese radio. Ok, Segundo, bueno. esa parte del radio de curvatura es en el caso de que conozcamos la trayectoria, ¿verdad? Sí, bueno, que nos den trayectoria. Ujú. La ecuación de trayectoria es una y de x Va. Muchas gracias. y no nos den el valor del radio como tal. Aunque el radio de curvatura, observen con esta formulita que está aquí, bueno, esto que está aquí, miren, nosotros pudiéramos también obtener, si sabemos, este ángulo, ¿no? Ujú. Esta diferencial de teta. Hay una relación entre el arco de S, el ángulo y el radio, ¿no? Que dice que ds es igual a ¿qué? ds es igual, déjame ver si por aquí lo encuentro. A la diferencial de teta por el radio. Sí. Es una proporcionalidad que hay ahí entre lo que es el arco, esta distancia en forma curva, el ángulo y el radio. Bueno, ok. Bueno, pasamos a lo que es velocidad. Igual, sean cualquier tipo de componentes, siempre... Ya me salí, ¿y ahora por qué me salí? Siempre que tengamos cualquier tipo de movimiento en cualquier tipo de componentes, pues manejamos posición, velocidad, aceleración. ¿Sí? En el caso del parámetro posición, como tal, no me lo voy a poder obtener con estos componentes, más sin embargo, sí me van a dar una ecuación de desplazamiento, una SDT, que me va a representar cuánto desplazamiento, cuánta distancia está recorriendo en forma curva la partícula. Todo esto que estoy dibujando en rojo va a ser una SDT.
Y como siempre va a estar en dirección el desplazamiento del movimiento del cuerpo, nosotros podemos encontrar con esta fórmula que está aquí ya para no ponerla, la magnitud de la velocidad que va a tener la partícula en cualquier instante. En este caso aquí donde me lo están poniendo, recuerden, el vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria. La magnitud de este vector lo voy a encontrar derivando mi ecuación de desplazamiento. Esta es c de t y obviamente dándole valor al tiempo, ¿no? Con eso puedo obtener la magnitud de la velocidad. Y la dirección, ¿quién me va a representar la dirección? Me la va a dar el vector unitario, ut, que en este caso el vector unitario define la dirección del eje. ¿Cómo se llama este eje? T, Tangencial. tangencial. T, tangencial. ¿Sí? Entonces, sea donde se encuentre la partícula, por ejemplo, imaginemos que ahora está aquí la partícula, la velocidad es tangente, este sería el vector de velocidad. Y el eje tangencial sería también colineal al vector de velocidad, siempre. El eje normal, otra de las características del eje normal es que siempre se dirige hacia el lado cóncavo, hacia adentro de la trayectoria. Este sería el eje normal y por acá estaría el centro de radio de curvatura. ¿Sí? La distancia del centro de radio de curvatura a donde se encuentra la partícula se llama radio de curvatura. ¿Sí? Entonces, sabiendo la dirección que tiene el eje tangencial, que va a estar en función del vector unitario tangencial, podemos obtener la dirección del vector de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que UT y UN vamos a tenerlos en función de un sistema cartesiano, IJK. Bueno, en este caso, como es plano, nada más va a ser IJ. Vamos a conocer las componentes de este vector unitario en I y en J. ¿Dudas? ¿No? Creo que no. Bueno, ahora vamos con la parte de aceleración. Bueno, aquí creo que ya está nada más lo de la aceleración. No viene los de cómo lo obtenemos y aquí está. Bueno, la aceleración, el vector de aceleración siempre también se va a dirigir al lado cóncavo de la trayectoria, ¿sí? Siempre, nunca va a estar del lado convexo, por fuera de la curva, no. Siempre va a estar hacia adentro. Entonces, este es mi vector de aceleración. Va a tener una componente tangencial. Aquí estaría mi eje tangencial. Y una componente en el eje normal. ¿Sí? Este sería mi eje normal. Entonces, el vector de aceleración tiene componentes en tangencial y normal. Ahora, ¿cuánto va a valer cada uno de ellos? Bueno, aquí viene la explicación, que es parte del resumen que me hicieron. En base si la partícula se mueve a lo largo de una línea recta, pues la normal va a ser cero y entonces su velocidad, su aceleración, perdón, va a ser igual a la aceleración tangencial únicamente. Y en el caso de que se mueva a lo largo de una curva con una velocidad constante, entonces la aceleración tangencial va a ser cero y únicamente vamos a tener aceleración normal. Y para calcularles creo que es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Sí, es ya llegar a estas formulitas que tenemos aquí hasta el final de todo esto, que es la parte de la explicación que viene ahí en el resumen. La aceleración, así como dice su compañero, la aceleración tangencial tiene una finalidad. Su finalidad, como decía, es el aumentar o disminuir la magnitud de la velocidad, ¿sí? De eso se encarga la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque es colineal al vector de velocidad. Como es colineal al vector de velocidad, que aquí estaría, déjenlo dibujo. Aquí estaría el vector de velocidad, pues le afecta directamente en magnitud. Y la aceleración normal, que es esta que está acá, lo único que se va a encargar es de irle cambiando
la dirección de este vector y está haciendo que se vaya inclinando en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, como la aceleración tangencial se encarga del aumento o disminución de la velocidad, pues va a ser igual a la primera derivada de lo que es la velocidad respecto del tiempo. Con eso obtenemos la componente de la aceleración tangencial. Se encarga de los cambios en magnitud, ¿sí? Y la aceleración normal, para encontrarla, va a ser igual a la velocidad instantánea que tenga la partícula en ese punto, en este caso en este punto P, al cuadrado, entre el valor del radio de curvatura, ¿sí? Entre más chico sea este radio, observen qué pasa cuando es más chiquito el denominador, Se empieza a hacer más grande más la velocidad. se empieza a hacer más grande la La aceleración. aceleración. La aceleración, los cambios de aceleración son más bruscos. Es como cuando damos una vuelta muy pronunciada, ¿sí? Muy de momento, así, muy de que damos un volantazo con la bicicleta, como quieran, un cambio de posición caminando también se puede resentir esa aceleración. Ujú. ¿Qué pasa cuando la velocidad aumenta? Si la velocidad Entonces, aumenta, ¿qué pasa con la aceleración normal? ¿se va haciendo más pequeña? No, se va haciendo más grande y al cuadrado, Mm. ¿sí? Eso lo notamos pues en los juegos mecánicos, ahí creo que es uno de esos que dan vuelta así como, pues, como locos, porque dan vuelta a vuelta, pero va aumentando la velocidad, 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 que empezamos a resentir, pues más presión, ¿no? En este caso, lo que no deja que nos salgamos del juego, pues es el asiento, ¿no? El cinturón de seguridad y todo eso que está conectado ahí. Si nos llegáramos a desprender a esa velocidad, pues saldríamos en línea recta. Entonces, la aceleración normal pues, también depende de la magnitud de la velocidad, ¿sí? Bueno, 10:30. ¿Cómo se obtienen estas fórmulas? Pues es esta parte que venía aquí atrás, parte del resumen. La vamos a dejar ahí, no lo vamos a ver, mejor vamos a hacer problemillas porque siento que ya vamos atrasados. Lo importante son estas ecuaciones, por favor, sí, que se las aprendan. Aceleración tangencial, primera derivada de la velocidad, aceleración normal, velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Ahora, lo que comentaba su compañero es esto también, miren, ¿qué pasa cuando en este caso tenemos dos puntos, que igual viene ahí en el Hubble, es lo mismo. Dice, si la partícula se mueve a lo largo de una línea recta, ¿cuánto vale el radio de curvatura? Pues tiende a ¿qué? Infinito. Al infinito, que es esta parte que tenemos aquí a la derecha. Entonces, como el radio de curvatura es muy grande, en esta fórmula que tenemos aquí, si el denominador es muy grandote, la aceleración tiende a ¿qué? ¿A ser qué? Más pequeño. Ujú. Cero. Tiende a ser cero. Ujú. Y es lo que vemos aquí en la Tierra, ¿no? Nosotros realmente no vemos la curvatura que tiene, porque el radio que tiene la Tierra es muy grande. Prácticamente vemos como si fuera ¿qué? Una línea recta, como si fuera un plano. No vemos esa curva. Eso pasa. Ahora, entonces, bueno, aquí dice que la aceleración tangencial, pues depende nada más la aceleración, el vector de aceleración nada más depende de la aceleración tangencial. Ujú. Se va a mover en línea recta. Ahora aquí en el punto anterior dice, ¿qué pasa si la partícula se mueve en una trayectoria curva con velocidad constante? Que puede ser, ¿sí? Un cuerpo que se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir que se mueva con velocidad constante? Que no tenga cambios de aceleración. Que no haya aceleración. ¿Quién se encarga de que los cambios de la velocidad, la tangencial o la normal? La La, tangencial. Los cambios la, en la magnitud la del normal, vector de ¿no? velocidad. Del vector de La velocidad a la tangencial. tangencial. La tangencial. Entonces, la aceleración tangencial es cero, ¿sí? Si velocidad es constante, no hay cambios en la magnitud de la velocidad, la aceleración tangencial es cero. Y lo único que vamos a tener es aceleración normal.
vamos a tener que hacer sí tiene aceleración el cuerpo. ¿Sí? ¿Derivado de qué? Que está teniendo cambios de posición. Va cambiando de dirección la velocidad. Entonces, observen, miren, un cuerpo que se mueva, por ejemplo, en un movimiento circular con velocidad constante, no quiere decir que no tenga aceleración. Sí tiene aceleración. Va a depender de la velocidad que tenga y del radio de curvatura. Ujú. A diferencia de en un movimiento lineal, ¿qué pasaba en un movimiento lineal? Si la velocidad es constante, la aceleración ahí sí, todo el vector de aceleración era cero. ¿Sí? Ujú. Ok, luego, ¿qué otra cosa? Pues creo que... bueno, la aceleración normal también se le conoce como, como aceleración centrípeta. ¿Qué quiere decir que sea centrípeta? ¿Que va hacia el centro? Que va hacia el centro. Y centrífuga, ¿Que gira alrededor Hacia del centro? afuera. que va hacia afuera. ¿Hacia afuera? Ok. Sí, por eso en las lavadoras hay un ciclo de lavado, una parte del ciclo de lavado se llama Centrifugado. centrifugar, Ujú. porque la idea es que todas las partículas de al agua que les pase Sí, vayan para afuera. se vayan hacia afuera. Por eso las tinas de las lavadoras tienen una serie de puntitos, bueno, de orificios más bien. Tiene orificios ¿para qué? Para que por ahí se vaya el agua a una velocidad muy grande, ¿no? Sí. La aceleración normal pues incrementa en función de la velocidad. Ujú. Entonces por eso no es un ciclo de secado total, pero sí exprime bastante la ropa. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No. No, No, bueno, pues entonces vamos a hacer problemas. ¿Qué horas son? A ver si podemos 10:35. hacer los dos. Dice el primer problema. Cuando el esquiador llega al punto a lo largo de la trayectoria parabólica, ya me están dando una trayectoria parabólica, aquí ya en la figurita, si la observan, ya me dice que y es igual a un veinteavo de x al cuadrado. Y está en función de x, por tanto, eso es una ecuación de trayectoria. Dice, su rapidez es de 6 metros sobre segundos, cuando llega al punto A, ahí donde está el esquiador. Ya tenemos velocidad, la cual se incrementa, esa velocidad se incrementa a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es un dato importante que ahorita vamos a ver de qué se trata ese dato. Determine la dirección de la velocidad. ¿Por qué la dirección? Porque ya sé cuánto vale ¿por qué la dirección de la velocidad? Porque ya sé cuánto vale la magnitud. En el punto A la magnitud de la velocidad vale 6. Entonces me falta su dirección. ¿Qué dirección tiene? Y la dirección de la magnitud de su aceleración en ese instante. Desprecie la altura del esquiador. Bueno, aquí estamos suponiendo que son partículas, recuerden. Bueno, de aquí hay que identificar, bueno, ¿qué me está pidiendo? Dirección de velocidad, ¿no? Ujú. Acuérdense que la velocidad, pues la expreso como magnitud y un ángulo, ¿no? Ya sé cuánto vale la velocidad en A. Cuando está en A, vale 6 metros sobre segundo. Me falta la dirección. La dirección de la velocidad, bueno, pues recuerden, siempre es que colineal a qué eje, AT. al al eje T, tangencial. que es este que Ujú, está el aquí. tangencial. Este es el eje tangencial. Entonces yo necesito encontrar cuánto vale la dirección que tiene el eje tangencial, o sea, la inclinación que tiene. O sea, este ángulo de aquí. ¿Sí? Ok, ahorita vemos eso. Luego, ¿qué más me piden? La magnitud de la aceleración. Para encontrar la magnitud de la aceleración y la dirección, pues bueno, aquí forzosamente necesito encontrar las componentes. La tangencial y nada normal. La tangencial y la normal.
Y ya sabiendo las componentes, pues recuerden, para magnitud es la suma de los cuadrados de las componentes. Ahora, ¿qué datos tengo? Pues me están dando su rapidez ya. La velocidad en A, ya sé cuánto vale. Vale 6 metros sobre segundos. Ahora, el siguiente dato dice, la cual se incrementa a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué es? Una aceleración. La aceleración tangencial, ¿no? Sí, Exacto, es una aceleración tangencial. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es tangencial y no normal? porque está afectando la velocidad tangencial o la velocidad, está afectando su comportamiento. Porque aumenta su Sí, velocidad. porque ahí en la redacción del problema dice, me están dando cuánto vale la rapidez, o sea, la velocidad, y me dice que esta se incrementa, o sea, la cual se incrementa a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, efectivamente, ese dato es una aceleración tangencial. Ya sé cuánto vale parte del vector de aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de que fuera una aceleración normal, ¿cómo lo diría o cómo lo establecería? Pues a la cual, me puede dar un dato, pero la cual se encarga de, no de incrementar, sino de los cambios en la dirección. Ok. en- Puede ser que mm, sí, puede ser que diga la rapidez de tal, la cual vale, no, ¿cómo podría ser? La cual tiene unos cambios en la dirección con esta velo- magnitud, ok, que hasta ahorita no me ha tocado que diga así algún problema. Más que nada se hacen referencia a las magnitudes. ok. Bueno, esos son los datos. Ahora este ya es cuando está en A. ¿Cómo puedo encontrar la dirección del eje tangencial? Pues Que va a ser la misma dirección que el eje, que el vector de velocidad. su ¿Qué dirección es... características tiene? Ese vector pues está hacia el lado negativo. Ah, bueno, algo que no comenté. Aquí los ejes, el normal, Ujú, siempre, insisto, hacia el centro de la de curvatura, sí. hacia el lado cóncavo. Y el eje tangencial, ¿cómo voy a saber cuál va a ser positivo? Porque pues es tangente, ¿no? La tangente viene así. Pues depende del sistema de referencia, ¿no? No. El eje tangencial positivo siempre lo voy a dirigir en el sentido en que se está moviendo la partícula. Mm, En este caso se mueve hacia abajo, inclinado. De este lado va a ser positivo. Hacia acá no, porque aquí sería en dirección contraria. ok. Entonces, el eje tangencial siempre lo voy a dibujar en el sentido en que se está moviendo la partícula. Ahora, entonces, ¿qué característica tiene el vector de velocidad o el eje tangencial? Es que, Pues, tangente a la velocidad. A la no, trayectoria, la- ¿no? A la a trayectoria, sí, la es cierto. trayectoria, exactamente. Y bueno, siendo tangente a la trayectoria, uy, ya le borré. Ahí está. Siendo tangente a la trayectoria, ¿a qué es igual la tangente entonces? Sería Tangente de ah, teta, que es un- la dirección, es igual a qué? 1 Es sobre 20 de x. No, ¿así? es igual a la primera derivada, ¿no? Ajá, de la De y posición con respecto de respecto al x, tiempo. ¿Cómo, ¿sí? cómo, 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 cómo? ¿Qué está pasando? De la definición de derivada, te dice que es tangente a qué? A la curva. Ujú, ¿Cuál curva? Ah, pues esta curva que es la trayectoria. ujú. ¿Cuánto vale la trayectoria? Ah, Es esto de aquí. ok, La sí. primera derivada de esta curva, que es una ecuación de trayectoria de y en de x, es igual a la tangente de teta. Y la tangente de teta es lo que estamos Entonces, buscando. ¿de qué va a depender la tangente de teta? De x.
Entonces, observen, me están dando las coordenadas de A. ¿Qué coordenadas tiene A? 10,5. Exacto. 10,5. Entonces ya sé cuánto vale X. Ya sé este valor. Ya sé cuánto vale Y en función de X. Es esta ecuación que está aquí, miren. Entonces, la tangente de teta va a ser igual a bueno, en este caso, la primera derivada de Y, pero Y vale Un un veinteavo veinteavo de x cuadrada. de X al cuadrado. Ujú. Por tanto, tangente de teta, perdón, es igual a ¿cuánto? 10. Un décimo de Un X. décimo de x. Ajá. Un décimo de X. Un décimo de X. Ahora, quiero encontrar la inclinación. Si X es igual a ¿cuánto? Habíamos dicho 10, que ¿no? a A 10, ¿no? 10, que es quiero saber la inclinación que tiene, ¿no? Este eje o la velocidad Pi en cuartos el punto A. o 45 grados. Déjame ver aquí. Si X es igual a 10 metros, la tangente de teta pues va a ser igual a ¿qué? A 1 A 1, ¿no? Sí. y la arcotangente, pues Y es igual a ¿qué? 45 grados. sí, la arcotangente es igual a 45. Entonces ya sé cuánto vale la dirección del vector de velocidad. Esto que está aquí pues sería el inciso A. Ok. Esa es la dirección que tiene. Tiene una magnitud, la velocidad de 6 metros sobre segundo, con una inclinación de 45 grados. ¿Sí? Aquí estaría B. Y aquí estaría el ángulo. 45 grados. ¿Queda claro? Entonces, en base a la definición de la derivada y en base a que me dan la curva, la ecuación de la trayectoria. Sí es, Ahora vamos con aceleración. Ajá. sí es bien distinto a lo que ¿Alguna bueno, duda? es algo distinto a lo que veníamos haciendo anteriormente, ¿no? O sea, tiene sus bases similares, pero sí, Ah, sí, sí sí, cambia. aquí ya es algo diferente. Ok. Va cambiando. Aquí, cuestiones de integración, pues creo que no nos metemos. Déjame acordar, creo que sí, por ahí. Sí, nos podemos meter en integración. Ok. Sobre todo si sé, por ejemplo, que alguna aceleración, en el caso de la tangencial, es constante, por ejemplo. Si me dan un dato de aceleración, de ahí me tengo que ir regresando. Sí, podemos llegar a usar integrales. Creo Ok. que hay un problema aquí de eso. Bueno, ¿hay alguna duda de esto? No. 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 Bueno, ahora faltaría la aceleración. De la aceleración, ya conozco uno de los parámetros, lo voy a poner acá. No conozco la aceleración tangencial. No, sí, cierto, es la que conozco, ¿no? Conozco. Ujú. La tangencial, que es el dato que había comentado su compañero, vale 2 en el eje tangencial. Y para obtener la magnitud y dirección, necesito saber cuánto vale la aceleración normal. Pero ¿cuánto vale la aceleración normal? ¿A qué es igual la aceleración normal? Es ¿De qué la velocidad depende? al cuadrado sobre el radio de curvatura. La velocidad instantánea al cuadrado entre el radio de curvatura. Ujú. Sé cuánto vale la velocidad instantánea en A, que es donde me están pidiendo la aceleración. Sí, ¿no? Son Sí, 6. vale 6. Pero lo que no sé es el radio de curvatura. Ese es el que tengo que obtener Eso lo necesitamos obtener. ¿Cómo lo obtenemos? con la fórmula. Con la fórmula que por ahí vimos en la presentación, donde ρ era 1 más Sí, de es y en dx, si no me recuerdo. al cuadrado. S de y es de Y x. todo esto al cuadrado. Y Y, todo esto a la 3 medios, ¿no? ajá. Sobre el valor absoluto o el Y módulo abajo, entre el valor absoluto de y la las... segunda derivada, ¿no? Sí, de y con respecto a x. De y
en dx. Eso es el valor para encontrar el radio de curvatura. Entonces, esa es la fórmula que vimos ahí. Entonces, ¿de qué depende el radio de curvatura? De la coordenada x en el punto A, que ya la tengo, vale 10. ¿Sí? Y entonces la ecuación de trayectoria también la tengo, ¿no? Es un 20avo de x al cuadrado. Ujú. Entonces, pues aquí habría que resolver. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. 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 Bueno, entonces vamos a obtener ρ. Entonces es 1 más La parcial de la y con primera derivada de y respecto de x e- era un 20avo, ¿no? Ajá. Ya la habíamos obtenido. No, era Un un 20avo de 10 x de X. 1/10 o un a un 10avo, diezavo, un Un décimo. décimo. Ajá, sí. un décimo, un 10avo de x al cuadrado, Y eso a la 3 medios. 3 medios, ¿no? Y por la segunda, entre la segunda derivada de esto, o bueno, la primera derivada de esto, la segunda derivada de esta de acá. En este caso quedaría Un décimo. Un décimo. un décimo. Y todo esto evaluado para x igual a ¿cuánto? A A 10 10. metros, ¿no? Porque nos piden ese Que instante. es la coordenada de A. Ujú. Entonces, ρ en el punto A va a ser igual a 1 más X 1 cuadrado sobre 5. es 10 entre 10, 1 al cuadrado, ¿no? Sí, 1 al cuadrado sobre... O sea, es un décimo por 10, me queda 1, ¿no? Ujú. Y elevado al cuadrado, pues aquí queda. Y esto a la 3 medios Ah, ok, ya por lo sustituyó. 10. Ok, ok, ok. Sí, ya estoy sustituyendo aquí el 10. Si Ujú. 10, si x vale 10, 10 entre 10 vale 1 al cuadrado, pues queda 1 cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Y este décimo, el de abajo, pues pasa arriba multiplicando, ¿no? Ujú, que serían 10. Ajá. Entonces, aquí sería 2 a la 3 medios, o sea, 2 al cubo raíz por 10. Raíz de 2 al cubo. 2.82. A mí me ¿Por ¿Ya dio por el 10? 10? 28.28. A mí también. A mí también. Ahí le faltó multiplicar por 10. Ya por 10 queda 28.28 metros. Entonces, la aceleración normal, ¿a qué es igual? A A la 30. magnitud de la velocidad instantánea en A, Ujú. que es, a ver, voy a volver a sustituir, 6 al cuadrado, entre el valor del radio de curvatura en A, que vale 28.28. 28.28. Ok, y eso es igual a 1.27 1.27 metros sobre metros segundo sobre cuadrado. segundo al cuadrado. Por tanto, el vector de aceleración es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale en la tangencial? 2. 2, ¿no? 2 en el eje tangencial más 1.27 en el eje normal. Y esto es todo, es metros sobre segundo al cuadrado. Magnitud, 2 al cuadrado más 1.27 al cuadrado raíz. 2.37. 2.37 metros sobre segundo al cuadrado. Y la dirección, en este caso quedaría, bueno, aquí en dirección con las componentes, realmente voy a obtener un ángulo, pero respecto al eje tangencial. Ujú.
Este es el eje tangencial y este es el eje normal, ¿no? Tangencial y normal, que está inclinado. Este es el punto A. Y este es el vector de aceleración. ¿Cuánto vale este ángulo? Tangente a la -1 de... ¿Sí, Lo no? voy a poner, ¿dónde lo pongo acá? Sí, el ángulo es tangente a la -1 de, en este 1.27. caso, la componente normal, ajá, entre 2. Ujú. No, espera, déjame anoto todo eso. ¿Cuánto sería? Sería arco tangente de 1.27 sobre 32.42. 32.4 lo vamos a dejar, grados. Pero eso es una inclinación respecto a este eje tangencial, pero este eje tangencial no es fijo. Conforme va variando la posición, va cambiando la inclinación. Entonces es necesario darlo en función de una X, una Y o una horizontal y una vertical. Ok, espérame. ¿Cómo le hacemos? Vamos a dibujar aquí los ejes, pero Tendríamos mejor que con empezar otro a analizarle. colorcito. Yo tengo una duda. Sí, Bueno, de hecho dos. Arriba nada del más diagrama, una. Sí, ¿qué arriba pasó? del diagrama, en donde viene la letra que es igual a 2.27, lo único que hizo fue sumar el 2 de arriba y el 1.27, ¿verdad? ¿O ¿cómo lo A ver, ¿en sacamos? dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí donde está su flechita. Ajá. 2 en el eje tangencial más 1.27 en el eje normal. Para Sí. sacar este de aquí abajo, Ajá. no. Entonces lo Como son sumamos. componentes, es la suma de los cuadrados. Mm, 2 al cuadrado más 1.27 al cuadrado raíz. Para sacar la magnitud del vector. Sí. ok. ¿Sí? Y para sacar el 32, bueno, el ángulo 32.4, Ese ¿ese ángulo, cómo mira, le aquí hicieron? lo dibujé. Está el eje tangencial, que en el eje tangencial la aceleración tangencial vale 2. Ajá, Aquí vale 2. Y en el eje normal, que es este, vale 1.27, que es el que estaría acá atrás. ajá. Entonces, por tangente, es cateto opuesto, que es 1.27, entre el adyacente, que es 2. Ah, ya. Sí, aquí Ah, ok. es tangente a la -1 de, ¿cuánto dijimos? 1.27 Sobre 2. entre 2. Y esto es el ángulo teta, pero respecto al eje tangencial. Ah, Ahora, necesitamos darlo de respecto al eje X o al eje Y, porque aquí está este ángulo, esta dirección. ¿Qué sabemos de aquí? Pues sabemos el ángulo que nos generaba que nos genera la curva o que nos genera la velocidad, su dirección, que eran los 45, ¿no? Con respecto a la Sí, horizontal. sabemos cuánto vale esta inclinación, ¿no? Ujú. Que es la de la velocidad. El del eje tangencial, Ajá. que esto es teta. Bueno, aquí necesito cambiarle de teta. Bueno, este teta es de acá y este teta es de los 45 de allá. Entonces aquí sabemos que aquí vale 45, ¿no? Sí. O de aquí a acá. Ahí. Entonces de aquí hasta acá, ¿cuánto vale el ángulo? 45. 45. 45. Entonces, este ángulo de aquí, que vamos a llamarle alfa, ¿cuánto vale? 45 menos 32.4. Exacto, entonces alfa va a valer 45, que es la dirección del eje tangencial, menos teta,
que es la dirección de la aceleración, pero respecto al eje tangencial, que vale ¿cuánto? 32.4, ¿eh? Por tanto, alfa es igual a ¿cuánto? 12.6. 12.6. 12.6 grados. Y esto ya es respecto a la horizontal. Así. Y ese ya sería el resultado. Entonces la aceleración vale esto que está aquí en magnitud con un ángulo de 12.6 grados por debajo de la horizontal. ¿Dudas? Aquí también nos van a dar funciones para velocidad o para aceleración. Nada más de trayectoria, la SDT me pueden dar. Pero ese es como que, tranquilo Toño, no vayas a explotar. Sí me pueden dar una SDT. Te pusiste rojo, Toño. Una SDT, pero en algún punto puede que nos dan tipo una función de aceleración con respecto al tiempo, o de velocidad con respecto al tiempo. Me pueden decir que la aceleración tangencial vale 5t cuadrada, por ejemplo. Y en ese caso, ¿qué procedería? Pues empiezas desde aceleración, desde lo que es la parte de aceleración, acuérdate, como vector, pues aquí valdría 5t cuadrada. Ay, perdón por el 2 porque ese mouse no me deja. Y nos especificarían que es tangencial, ¿no? O si es normal. Y aquí tendría pues una aceleración normal, que es probable que no me den. Nada más que recuerden que la aceleración normal pues depende de la velocidad instantánea, donde la quiero encontrar, y del radio de curvatura. Entonces imaginemos que me están dando esta ecuación y quiero saber la aceleración normal. Necesito saber cuánto valen los cambios de velocidad en magnitud. Entonces la velocidad en magnitud tendría que integrar aquí esta, o sea, regresarme para saber cuánto vale la v y darle valor al tiempo para encontrar la velocidad instantánea y poder encontrar la aceleración normal. Creo que hay un problema así, aquí adelantito. Bueno, ya son las 11, ya no nos va a dar tiempo de hacer más. ¿Alguna duda? Sí, es un poquito diferente los problemas. Seguimos ampliando y cuando veamos angular igual van a decir el relativo y el dependiente que nos falta de ver. Todo eso debe de venir para el 20. ¡No! Todo lo de cinemáticas tenemos que debe de venir en esto. ¿En serio? Dígame que es una broma. No, bueno. Es que esto es muchísima información, no saben qué cantidad de información es cinemática. Sí. Y dinámica la completas con segunda ley. Y ya de segunda ley se derivan fórmulas como las de energía, cantidad de movimiento, choques, angular. Suena súper interesante, pero no para un examen dentro de una semana. Yo digo que... Ahí la llevan. Mejor no hay que hacer examen, profe. No. ¿Cómo calificamos entonces?